Anteriormente, habíamos hablado del barrio de San Lorenzo y hoy vamos a continuar nuestro deambular por tan histórico sector de Sevilla. Habíamos dicho que en época del rey San Fernando se fundó el convento de San Clemente de monjas de la Orden del Císter y en la época de Alfonso X el Sabio se fundó el convento de Santa Clara de religiosas franciscanas clarisas. Pero detengámonos un momento ante este convento, porque tiene muchas curiosidades. Apenas franqueamos la puerta, nos encontramos con... ¿Pero qué es esto? Son dos cañones. Sí, son dos cañones de artillería antiguos. Cuando en el siglo XIX se derribaron las murallas de Sevilla, quedaron abandonados muchos cañones viejos que ya estaban hacía tiempo inútiles, pero que se conservaban en los torreones o puertas de las murallas. Parece que estos dos cañones vinieron de la puerta de San Juan, que estaba al final de la calle Guadalquivir, en su salida a la calle Torneo. Estos cañones deben ser, aunque no tienen fecha, del siglo XVII y servirían para la defensa de la orilla del río en caso de necesidad. ¿Y este hermoso patio que nos encontramos ahora ante nosotros? Esto no es un patio, ¿no? En Sevilla tenemos una distinción muy clara entre lo que es patio, dentro de un edificio, y lo que es un compás, que está por fuera del edificio, dando a la calle. Así que esto es un compás, o sea, un patio exterior al edificio, porque el convento está allá al fondo, pasados los árboles. Quiero que usted vea ahora una cosa curiosísima. Aquí en el suelo, debajo del porche en la puerta de la iglesia, hay una lápida. Aquí yace doña Juana Delgado Enrique, viuda de don Juan de Escalante Oidor del Tribunal de la Contratación, hija de don Pedro Salgado y de doña María Enrique. Falleció a 5 de marzo de 1674 y se hizo enterrar en este lugar por haber tenido 6 hijas monjas de este convento. Verdaderamente es curiosa esta lápida. Pero ¿por qué se hizo enterrar a esta señora en la puerta de la iglesia, así como quien dice, casi en la calle? La misma lápida nos lo explica. Tuvo 6 hijas monjas en este convento, pero ella no se podía enterrar dentro porque ella no era monja y no podía enterrarse dentro de la clausura. Por eso, para estar cerca de sus hijas, se enterró en la puerta de la iglesia. Y la lápida tiene un escudo muy bonito. ¿Qué significa? Pues es un escudo dividido en 4 partes, o como decimos en la heráldica, está partido en 4 cuarteles. Es uno de los escudos más bonitos de Sevilla. El primer cuartel tiene un caballo arrodillado ante una cueva con la Virgen de Covadonga. Es del apellido Escalante. El segundo cuartel representa 2 torres y un sol saliendo. Es del apellido Salgado. El tercero, un aspa con unas fajas y el rótulo Grazia Plena, que es el apellido de la Vega. Y el cuarto cuartel, mantelado, con 2 castillos y un león, es de Enríquez. De alguno de estos apellidos he tratado en el libro titulado Apellidos y escudos sevillanos. ¿Tiene alguna leyenda este convento? Pues sí, por supuesto. Es una de las leyendas del rey don Pedro I, al que algunos llaman don Pedro el Cruel y otros don Pedro el Justiciero. Don Pedro se había enamorado de doña María Coronel y ella no le correspondía, naturalmente, porque el rey había condenado a muerte al esposo de ella, enemigo suyo en la guerra, pues militaba en el bando rebelde del conde de Trastamara. Don Pedro, llevado por su pasión amorosa, persiguió cierto día a doña María Coronel, y ella escapó de su casa y vino a refugiarse en este convento. Viéndose perseguida, entró en el jardín,
y allí se ocultó en una zanja. Entonces, milagrosamente, brotaron ramas que le ocultaron, y así, cuando entró don Pedro, no pudo encontrarla. ¿Y esta doña María Coronel no es la misma que fundó el convento de Santa Inés? Pues sí, es la misma, porque en otra ocasión don Pedro entró en el palacio de ella y también la persiguió por los pasillos y aposentos, hasta que ella se metió en la cocina y cogiendo una sartén con aceite hirviendo, se lo echó en su propia cara, a fin de que las quemaduras le desfigurasen el rostro y al rey no volviera jamás a desearla. Todavía hoy, en el convento de Santa Inés, ver el cadáver de doña María Coronel con el rostro deformado por las cicatrices. ¿Qué otras curiosidades hay en el barrio? Vayamos ahora a la calle de las Lumbreras, que está aquí cerca. En esta calle terminaba la jurisdicción del obispo de Sevilla. La acera de enfrente ya no era diócesis sevillana. ¿Pero cómo puede ser esto? Porque en este barrio había una jurisdicción exenta, que era la de la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, la que llamamos vulgarmente la Orden de Malta. Pues bien, era una orden militar y a la vez religiosa. Sus miembros eran a la vez frailes y guerreros, dedicados a la guerra contra los moros, y más tarde a luchar en el mar Mediterráneo contra los turcos. El jefe de estos caballeros de San Juan tenía la consideración de obispo, y por eso el barrio que forma las calles Lumbreras, Calatrava, Guadalquivir, Pizarro, Yuste, Vascongadas, Clavijo, Álvaro de Bazán, final de la calle Santa Clara, Reposo y Blanquillo, era una pequeña diócesis exenta con su propio obispo. Esto duró hasta principios del siglo XIX, en que se extinguieron las jurisdicciones exentas. ¿Y hay cosas más modernas en este sector? Bueno, en esta calle Lumbreras, en el siglo XIX, se establecieron los primeros judíos que vinieron a Sevilla después de suprimirse la Inquisición. Eran unas cuantas familias procedentes de Tetuán y se dedicaban a dos oficios, fabricar turrones y confeccionar babuchas. Por eso, a la calle Lumbreras, en el siglo XX, se le llamaba todavía la calle de los babucheros. Y en un corral de vecindad de esta calle, ahí abajo, en la esquina de la calle Crédito, nació el famoso cantaor flamenco Manolo Caracol. En esta calle Crédito está la taberna más castiza de Sevilla, con las paredes llenas de fotografías viejas, de Pepe Marchena, Manolo Caracol, la Niña de los Peines, y de toreros como Joselito, Rafael el Gallo y otros muchos. Una taberna que es un museo que nunca debería desaparecer. Claro que no es posible decalar monumento histórico a una taberna de barrio, pero sin duda que si hay alguna que merezca llamarse monumento, lo es esta, pequeñita y llena de tipismo auténtico. Pero volvamos ahora hacia la izquierda, porque aquí llegamos a la Capillita del Carmen. Esta es la de don Juan Tenorio, porque la leyenda de don Juan Tenorio se nutre de varios personajes sevillanos, pero no inventados, sino reales, de carne y hueso. Uno de estos personajes es don Miguel de Mañara, que vio pasar su propio entierro. Otro es don Pedrito Rivera, joven espadachín y libertino a quien mataron en esta plazuela de la calle Calatravas por intentar llevarse a una mujer a la fuerza. Los parientes y vecinos acuchillaron a don Pedrito Rivera, que se defendió espada en mano hasta que lo mataron. La Capillita del Carmen fue construida por la familia Rivera para que se dijeran misas en sufragio del alma del joven aventurero, y la leyenda ha convertido luego a la mujer que iba a llevarse en una monja, para que la cosa resultase más bonita y más espectacular.
Así que aquí, delante de la Capilla del Carmen, fue donde mataron de verdad a don Juan Tenorio. ¿Y por qué no le pusieron Tenorio en vez de Rivera? Pues los Rivera eran gente muy poderosa, y Zorrilla no se atrevió a escribir el nombre auténtico para evitarse querellas judiciales. Y así quedó. Si volvemos hacia el centro, por la calle Jesús del Gran Poder, a nuestra mano derecha tendremos el Callejón de las Becas, llamado así porque los jesuitas, en el siglo XVII, hicieron aquí un gran colegio, cuyos estudiantes ostentaban becas, todos ellos. Y a nuestra izquierda tendremos un edificio que estaba en ruinas, llamada la Casa de las Sirenas. Y como contraste, un poco más adelante, una nota más moderna, la Alameda Multicines. La Alameda Multicines era un local modernísimo para su época, con varios cines, bares y tiendas. Pero antes fue un edificio histórico el que ocupaba este solar, el famoso Colegio de los Chiquitos. ¿Colegio de los Chiquitos porque era parvulario o jardín de infancia? No, en absoluto. Se llamó Colegio de los Chiquitos porque en Sevilla, cuando empezaron las persecuciones religiosas de Irlanda, se construyeron colegios católicos para que los jóvenes ingleses e irlandeses pudieran recibir una educación religiosa. Así, en la actual calle Alfonso XII, que se llamaba entonces Calles de las Armas, se construyó el Colegio Anglio para jóvenes ingleses, mientras que aquí, en lo que ahora es la Alameda Multicines, se construyó el Colegio de San Patricio para los irlandeses. La gente se dio cuenta de que los muchachos ingleses eran altos y rubios, mientras que los irlandeses eran pelirrojos y bajitos. Y por eso a estos se los llamaban los chiquitos, y el Colegio de San Patricio se quedó con el nombre popular de Colegio de los Chiquitos. ¿Y qué edificio era el que ahora ocupa aquí enfrente el Conservatorio de Música? Este era un palacio señorial, la Casa de los Condes de Bagaes, un edificio precioso que se ha conservado bastante bien. La fachada, el zaguán son los mismos y las columnas del patio. Esta era la puerta principal y después había otra puerta, en la calle Pescadores al costado, a donde daban las caballerizas y cocheras. Esa es parte ahora del salón de actos del Conservatorio Superior de Música, y donde antes se oía el trajín de cocheras y cuadras, es ahora donde se oyen los acordes de la mejor música clásica. Y aquí termina este recorrido, en el que de la mano de don José María de Mena hemos podido escuchar algunas de las más curiosas historias y leyendas de Sevilla.